Buenas tardes. Bienvenidos, autoridades, señor consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, directores generales, responsables y representantes del Ayuntamiento de Gijón, representantes de la Universidad de Oviedo, representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bienvenidos todos. Hace año y medio, un grupo de 60 personas que venían de empresa, investigadores e incluso particulares, nos juntamos de manera coordinada y eficiente para desarrollar soluciones contra la pandemia y contra el COVID-19. Se hicieron respiradores, se hicieron pantallas de protección y se hicieron soluciones digitales para controlar aforos en playas y recintos interiores. Les puedo decir que nunca había vivido una colaboración de ese calibre, una comunicación solidaria, todas las personas intentando aportar, todas las personas con mayor o menor efecto y con su granito de arena, pero había una solidaridad y había una comunión entre todos los que formábamos el ecosistema de ciencia e innovación que era irrepetible. Y después de 6 meses presentamos los resultados de aquellos respiradores. Y yo dije públicamente, con la alcaldesa Avilés y el señor consejero, dije, ha sido una experiencia inolvidable, pero no se va a volver a repetir, porque no vamos a ser capaces de volver a repetir esa colaboración porque se nos va a olvidar. Somos así. Y el consejero, cuando acabé mi intervención en aquel momento, vino, yo pensé que me venía a reñir, y me dijo, David, estás equivocado. Vamos a hacer mecanismos para que esto siga. Hemos encontrado personas que sí quieren hacer cosas y que sí quieren aprovechar lo que tenemos en Asturias, la cercanía, para llevar a la ciencia donde se merece en esta región. Señor consejero, tenía razón, por ahora. Y este es un ejemplo, las misiones, un ejemplo de que sí que tenía razón. Porque no sé si se miraron ya. Aprovechen que igual la semana que viene volvemos al Teams. Entonces, mírense, porque en esta sala hay 140 personas. 140 personas que vienen de empresa. Empresas que algunas son incluso competidoras entre ellas y que se van a sentar en una mesa para intentar definir cuáles son las hojas de ruta en sus específicos mercados. En esta sala, insisto, mírense, porque hay químicos, físicos, biólogos, matemáticos, geólogos, ingenieros, informáticos, economistas, licenciados en Historia del Arte en esta sala y médicos, de los cuales, por cierto, este último colectivo estoy especialmente orgulloso porque hemos conocido y he conocido a grandes profesionales y grandes personas que hemos recuperado para la innovación en Asturias. Y además, si se dan cuenta y se miran, verán que esto no depende ni de género ni de edad. Aquí hay gente de diferentes perfiles, gente más joven, menos joven y menos joven. Y todo para trabajar en 2 temáticas de estas misiones, 2 temáticas que se han priorizado a partir de la S3, de la estrategia de especialización. Una temática es reducción de emisiones y efecto de gases invernadero. Y ahí hay 3 misiones que ya han arrancado. Una que va a trabajar con el hidrógeno. Miren, yo no sé si el hidrógeno va a ser bueno o va a ser malo. Yo hace 4 años nadie hablaba de hidrógeno y ahora todo el mundo parece que va a salvar nuestras vidas. No tengo ni idea. Lo que sí les puedo decir es que hay que estar ahí. Y que ya sea una tecnología emergente o disruptiva o solo incremental, Asturias tiene que definir qué quiere hacer en la parte de hidrógeno, para que no nos pillen con el pie cambiado. Y también agroalimentario. Qué importante es la ciencia e innovación en el sector agroalimentario, se lo digo desde la experiencia personal. Qué importante es que apoyemos con innovación y automatización al sector agroalimentario. Y materias primas estratégicas. ¿Cuántas veces hemos oído? Mi abuelo, que ya era un coach de aquella, siempre que hacía una cosa bien, siempre decía, este iguaje y una mina. Pues es lo que queremos tener, una mina aquí de materias primas estratégicas que pueden ser importantes de revalorización de procesos industriales, como cobalto, vanadio, bauxita o carbón de coque. ¿Y qué decir del envejecimiento? Miren, del envejecimiento no voy a decir nada, les voy a contar una anécdota real. La abuela, quédense con este nombre, Jesusa Oliva. Jesusa Oliva. Es la abuela de mi compañero, Juan Carlos Piquero Cambrón, al cual le tengo mucho afecto y cariño y respeto, que ayer me contaba que su abuela, 104 años, la llevaron durante la pandemia a su casa para que no estuviera sola, porque era independiente. Con tan mala suerte que toda la familia cogió el COVID.
con el consiguiente disgusto y preocupación por la abuela. Pues bien, todos pasaron el COVID con más o menos complicaciones. La abuela Jesús Oliva también cogió el COVID, pero fue asintomática y acabó cuidándolos a todos ellos. Y ayer me contaba que incluso la quisieron llevar antes de ayer, la llevaron de compras por Oviedo. Y le dijeron, abuela, vamos a llevarlos en una silla de ruedas, ¿vale?, para que no canse. Y que la abuela les dijo, yo en esa silla de ruedas no me monto, que eso es de personas mayores. Pues eso es lo que necesitamos llegar todos con calidad de vida, con la cabeza, y que seamos capaces de que nuestros ancianos lleguen con buena calidad de vida a esa etapa de su vida. Y sin más de esta introducción, llamo al estrado al señor consejero, que nos presentará las novedades del programa Misiones. Muy buenas. Gracias, David, por tus amables palabras. Es verdad que de aquello yo tampoco estaba muy convencido si iba a tener razón o no, ¿eh? Lo que sabía era que había que hacer algo y que no podíamos parar aquel ecosistema, aquella dinámica que habíamos adquirido durante la pandemia. ¿Por qué un programa de misiones científicas? Bueno, en primer lugar, las misiones científicas que vienen a ser esos retos, no os lo voy a decir a vosotros, ¿no?, que estáis en ello, pero vienen a ser esos retos para abordar y para aportar esos beneficios que la sociedad demanda. Era una de las formas en las que la Unión Europea, ya en 2014 ya sonaba en algún documento de Mariana Mazzucato, pero ya estaba recomendando orientar parte de la ciencia, parte de la I+D+I hacia estas misiones. Bueno, esto está muy bien en el plano teórico, pero cuando llegamos a consejería nos dispusimos a ponerlo en marcha. Bueno, vamos a ver si en la práctica esto de las misiones es posible o no. Creo que el primer ejercicio que se hizo, y además desde vosotros, desde el ecosistema, fue llegar a un acuerdo de en qué habría que dirigir esas misiones. Es verdad que cada uno puede decir, bueno, cada ámbito, pues a lo que yo me dedico es lo más importante, es lo que más impacto beneficioso puede tener para el futuro, pero aquí no se trataba de eso, se trataba justamente de que se convergiesen dos temas, dos temáticas. No os voy a engañar porque presupuestariamente no da para más la cosa, pero donde no se trataba de excluir a nadie, sino de que desde los diferentes puntos de ámbito se sumase. Y el resultado está aquí hoy. Asturias es una región pionera en implementar este programa. Hemos de decir que esta colaboración público-privada además está regulada, es decir, esto no es un piloto, pero es un piloto escalable. Es un piloto que puede servirnos de trampolín para ir hacia otro tipo de convocatorias, tanto nacionales como europeas, y que sobre todo aquí lo importante no es la materia presupuestaria. Aquí el valor se genera en las interacciones y en las sinergias, que fue lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, en el primer estado de alarma, quiero recordar que los procesos administrativos se pararon, es decir, en Román Paladino no había un duro. Bueno, con todas estas sinergias, ¿qué es lo que tenemos aquí reunido hoy? Y creo que hay que estar muy satisfechos. Todos debemos estar muy satisfechos de ello. Aquí está la gran empresa, está la PYME, están las spin-off y las startups, están los grupos de investigación de universidad, del CSIC, de la FIMBA, del ISPA, está el SERIDA, están los centros tecnológicos y está la sociedad civil también, porque hay pues desde consejos reguladores de denominaciones de origen, hay colegios profesionales, etcétera, ¿no? Creo que ese es el gran éxito de esta convocatoria, haber tratado de reunir y de coordinar a gente tan diferente hacia un mismo objetivo. Y también quiero hacer especial mención a la gente que estamos en consejería, porque muchas veces uno se olvida que detrás de la organización de un programa así hay muchísimo trabajo administrativo, es decir, impulsar, lograr regular, lograr convocar, lograr defender muchas veces presupuestariamente un piloto de estas características, pues también exige tener personal de calidad y experimentado en el servicio de I+D+I, que también están aquí hoy. Bueno, ahora me preguntaréis que ¿y ahora qué? Bueno, pues tenemos un piloto que es de misiones, que es un éxito. Mi intención es que haya un piloto de misiones por cada uno de los ámbitos de la estrategia de especialización inteligente. Yo lo voy a intentar, lo voy a defender. Creo que además es una vía de crecimiento presupuestario muy claro y donde lo que le estamos diciendo a la sociedad, lo que le estáis diciendo a la sociedad es que mi investigación, o sea,
la investigación que usted financia con sus impuestos sirve para lo que vais a presentar aquí, esto es lo más clarísimo, pero también, en cierta forma, nos hemos preparado para el nuevo marco financiero plurianual, estará al caer. La forma de trabajar, es decir, olvidémonos de proyectos individuales, vayamos pensando en estos esquemas de colaboración, público-privado, público-público también, privado-privado también, pero obviamente la sinergia y donde nosotros podemos ejercer además un mayor apoyo es en este tipo, ¿no?, de sinergias que al final el público-privado es lo que tiene muchísimo más retorno, ¿no?, que cualquier iniciativa por separado. Y tampoco me quería alargar mucho más porque yo tengo ganas de escuchar lo que nos vais a contar. Bueno, creo que es para estar orgullosos, ¿eh? Desde luego, desde Asturias se lanza un mensaje fuerte, un mensaje sólido, tanto al resto de comunidades autónomas por haber sido capaces de implementar un programa que hasta ahora era teórico, bueno, con la excepción también de una convocatoria nacional, pero que era exclusivamente privada. Y también pues, lanzando ese mensaje de decir, bueno, la investigación sirve y además la podemos utilizar para darle este futuro a Asturias de la mano, en primer lugar, de estas dos misiones, reducción de gases de efecto invernadero y longevidad, pero también con todo aquello donde podamos apoyar desde el sector público, desde el punto de vista estratégico y siempre buscando la sinergia, la complementariedad en otro tipo de programas, ¿no?, más allá de lo que son las fronteras de Asturias. Así que nada más, yo la verdad que estoy muy orgulloso del resultado. Creo que además este es un elemento que va a reforzar muchísimo al ecosistema científico-tecnológico, que es el que estáis aquí, y que espero además que sea una vía de poder allegar cada vez más y mejores recursos para la I+D+I. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Ahora pasamos a las presentaciones de los verdaderos protagonistas. La mayoría de vosotros seguro que dio muchas presentaciones y conferencias y saben, sobre todo los que hablamos mucho, que siempre hay una persona que es el moderador, el chairman, que cuando te estás pasando de tiempo, que en mi caso es siempre, se levanta, hace así, mira el reloj 3 o 4 veces, cuando no le haces caso se acerca a ti, te rodea, ¿vale? Y tú ya sabes que tú ya te diste cuenta, ¿vale?, que te estás pasando de tiempo. Pero bueno, y al final intentamos hacerle todo el caso del mundo. Hoy me voy a tomar la venganza, porque estoy yo aquí de moderador, con lo cual, por favor, a todos los ponentes, 10 minutos, 5 más 5, porque si no, miraré el reloj, daré una vuelta, me acercaré, os rodearé, para que intentemos que nos ajustemos al tiempo. El formato es muy sencillo, 2 personas de cada misión presentarán primero la visión general de la misión y después el proyecto piloto. Y vamos a empezar por Fernando Navia, del Grupo DEX, y Mamen Oliván, del Serida, con agroalimentación cero emisiones. Podemos quitar esto, ¿no? Perfecto. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, consejero, autoridades, queridos compañeros, colegas de las diferentes misiones científicas. Para nosotros también es un orgullo estar aquí y aunque me pierda estos 30 segundos, de verdad creo que merece la pena agradecer el esfuerzo que todos los que han participado en estas misiones, los que han sido aprobados y también los que se han quedado en el camino, pero que han hecho un esfuerzo, porque eso demuestra que hay mucha capacidad en Asturias y que entre todos podemos hacer cosas muy grandes. No sé cómo está esto, pero básicamente cuando nos pusimos a pensar sobre cómo responder al reto que nos había planteado la convocatoria, pensamos que el sector agroalimentario es un sector crítico, un sector clave y, en fin, estos días, ayer, el ministro de Consumo nos lo ha recordado también, que hay emisiones, que hay que intentar reducir las emisiones porque queremos seguir comiendo carne. Por tanto, nos planteábamos la necesidad de abordar el reto de reducir las emisiones en el sector agroalimentario. Pero además no pensábamos solo hacerlo desde una perspectiva
no desde una perspectiva estricta o concreta sobre un determinado ámbito, sino que creíamos que era mejor afrontarlo desde una perspectiva de cadena de valor. En la cadena de valor agroalimentaria hay un montón de emisiones, pero también hay un montón de secuestro, hay un montón de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, creíamos que era importante recorrer toda la cadena de valor e integrar en esa cadena de valor, en esta misión, al conjunto de operadores que actúan en los diferentes segmentos de esa cadena. A partir de ahí, trasladamos un poco un enfoque estratégico, ¿no? Un enfoque de cubrir toda esa cadena de valor, pero además construirla de manera que consigamos con este consorcio ganar esa dimensión que a veces nos falta para concurrir a otros niveles de trabajo a nivel nacional y a nivel europeo. Por tanto, creíamos que era importante desarrollar un concepto que estuviese perfectamente alineado con las prioridades europeas y nacionales. Creemos que, como han demostrado en otras comunidades autónomas, con la creación de determinadas estructuras paraguas, si no se colabora, es imposible hacerse presente a nivel europeo. Así, convocamos y tuvimos una respuesta extraordinaria por parte de un amplio conjunto de operadores, de actores del sector agroalimentario en sus diferentes niveles y en sus diferentes áreas de actividad. Por tanto, el consorcio que agrupamos, el consorcio que coordinamos, que tenemos el honor de coordinar, está formado por 15 beneficiarios y también 10 colaboradores, y yo creo que recorren perfectamente el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues fundamentalmente, como decía David y el consejero, es decir, nosotros lo que queremos es formular una agenda estratégica de investigación e innovación en este ámbito de la cadena de valor agroalimentaria. Queremos desarrollar, cumplir esos objetivos de reducción de la huella de carbono, de reducción de las emisiones, de crear sistemas agroalimentarios más resilientes y que el sector agroalimentario contribuya también a ese esfuerzo de reducción de emisiones y de lucha contra el cambio climático. Para eso contamos una estructura, vamos a establecer una estructura de trabajo a través de grupos de trabajo y vamos a desarrollar un conjunto de proyectos piloto. A diferencia probablemente de otros consorcios, no nos hemos conformado con un proyecto piloto, sino que hemos desarrollado un grupo de proyectos pilotos que van a demostrar la capacidad de intervenir sobre las emisiones en las diferentes áreas de la cadena de valor agroalimentaria. Y los va a explicar Mamen Oliván, directora del SERIDA. ¿Van a limpiar ahora entre uno y otro? No, sí. Bueno, pues hola, saludos a todos. Como comenta Fernando, pues este consorcio nuestro que ha intentado recoger, pues cubrir toda la cadena de valor de la cadena agroalimentaria en toda su amplitud, pues lo que intentamos fue definir proyectos piloto en los eslabones principales de la cadena, ¿no? Entonces, por un lado, pues hemos definido una serie de ensayos de sistemas, metodologías e instrumentos para evaluar cómo podemos modular el impacto de distintas acciones de I+D sobre las emisiones de la producción de residuos y de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? En ese contexto, pues hemos planteado un proyecto piloto en la fase de producción primaria. Bueno, lo voy a desarrollar después con un poco más de amplitud, pero se basa básicamente en intentar ensayar cómo haciendo cambios en la dieta del animal se puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y incorporando en la dieta, pues además en el ámbito de la economía circular, pues subproductos y residuos que provengan de la transformación alimentaria. Por otro lado, en el eslabón del sector de la transformación, pues se ha propuesto un ensayo para la recuperación de compuestos de alto valor alimentario procedentes de destríos, descartes y subproductos agroalimentarios. Y en la fase de los residuos, pues un ensayo que aborda la producción de bioplásticos a partir de bioresiduos no valorizables en la cadena de valor agroalimentaria.
Con los resultados de todos estos ensayos, pues también un trabajo bibliográfico y de búsqueda de datos, se plantea pues, crear el Observatorio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de la Economía Circular en la cadena de valor agroalimentaria asturiana, lo cual pues esperamos que sea de gran valía para planificar pues, actuaciones del futuro. Ya has dado tú, gracias. Pues aquí lo que son los ensayos propiamente dichos, un poquito más desarrollados en el primer proyecto piloto, que lo vamos a desarrollar en los dos centros de investigación agroalimentaria del Principado, que es el Instituto de Productos Lácteos, que pertenece al CSIC, y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, que pertenecemos al Gobierno del Principado de Asturias, dependiendo de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Entonces, planteamos un estudio para ver qué impacto puede tener en las emisiones de metano entérico de la digestión ruminal la incorporación de distintos subproductos o residuos agroalimentarios en la dieta de los rumiantes, en particular del ganado vacuno. En este ensayo, de los distintos miembros del consorcio, que, como comentó Fernando, son muchos y muy diversos, invitamos a participar sobre todo a los que estaban más relacionados con la producción de subproductos que, en principio, tenían un enfoque para ser incorporados en este estudio. Y entonces está CLAS, Neoalgae, la Asociación de Queseros Artesanos, Valle Ballina y Fernández del sector sidrero. Entre los resultados esperados está poder seleccionar determinados subproductos y evaluar su impacto potencial sobre las emisiones de gases. En el sector de la transformación, el Centro Tecnológico Asincar es el que va a liderar este ensayo y en él van a abordar la selección y caracterización de subproductos o productos provenientes de destríos, de la producción hortofrutícola sobre todo, y cómo reintroducirnos en la cadena de valor agroalimentaria. Para ello participarán con Campo Astur y se espera que consigan identificar compuestos bioactivos de interés industrial y que tengan impacto para reducir la producción de residuos. Y en lo que se refiere al sector de residuos, estos ensayos los coordina Idonial y en colaboración con Cogersa y con CLAS, la Central Lechera Asturiana, y van a estudiar la producción de bioplásticos a partir de bioresiduos no valorizables en la cadena agroalimentaria y para identificar bioresiduos con potencial para ser utilizados como bioplásticos. Por último, voy a extenderme un poquito más en el estudio que vamos a coordinar nosotros, ¿no? Serida e IPLA. Le hemos llamado intervención de la alimentación de rumiantes para reducir la huella de carbono y siendo conscientes de la importancia que esto tiene para el sector productivo, porque la ganadería es uno de el foco está puesto sobre la ganadería como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, en particular de metano, en la producción de metano en la digestión entérica ruminal de los alimentos. Y entonces, después de ya estamos a punto de iniciar el ensayo en pocos días porque, al final la premura del plazo que se ha dado para la realización de los estudios nos ha llevado a ello. Y ya más avanzados en el contacto con los distintos socios involucrados, hemos decidido utilizar dos subproductos elegidos por dos criterios principalmente. Uno, por la alta producción como residuo, como subproducto y buscarle una salida en el mercado. Y otro, también hemos buscado productos que tengan cierto potencial para mejorar la digestibilidad de la dieta y la digestión entérica de los alimentos por parte de los rumiantes. Entonces, al final vamos a utilizar magalla como subproducto del sector sidrero y el residuo que queda después de extraer de las algas productos con potencial para uso en biomedicina y cosmética, el residuo que queda de la extracción de las algas, y estos productos nos los van a servir nuestros socios de Neoalgae.
Y con estos dos subproductos en distintas concentraciones, pues no sé, para poder, bueno, esto va a ser un trabajo científico, además del que esperamos sacar incluso una publicación, que menos, pues entonces estudiaremos distintas concentraciones y ver qué efecto tiene sobre la producción de gas, sobre todo de metano. Y lo vamos a hacer in vitro porque queríamos haberlo hecho in vivo, que será el siguiente paso evidente, pero bueno, los plazos no nos lo han permitido. Vamos a hacer el estudio in vitro y en él pues, veremos cómo incorporar estos productos en la dieta modulará, esperamos que module, la composición de la microbiota ruminal. Para eso nuestros compañeros del IPLA además van a hacer estudios de metabolómica y metagenómica y en el SERIDA pues, estudiaremos pues, eso, la producción del gas metano sobre todo y bueno, también la evolución del perfil de ácidos grasos volátiles como marcadores de la digestibilidad del alimento y de cómo se modula el efecto. Y bueno, pues esperemos que en el futuro pues, los mejores resultados de este ensayo in vitro pues, los podamos llevar a un estudio in vivo, ¿no? con animales de nuestra granja demo. Ya termino con nuestras explicaciones, pero no quiero acabar sin desde luego, pues felicitar a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad por esta iniciativa de misiones. A nosotros bueno, nos entusiasmó desde el principio y además estamos muy orgullosos de haber podido encajar en uno de estas dos grandes líneas el sector agroalimentario, porque bueno, este consorcio nace con el interés de aglutinar los principales agentes del ecosistema científico y tecnológico en este sector y esperamos que sea una línea de trabajo que nos traiga pues, nuevas fuentes de financiación en el futuro. Y muchas gracias. Gracias. Haber avisado. Muchas gracias por ajustarse más o menos al tiempo. Pasa que no me veis, voy a tener que taconear esto. Vamos a dar paso ahora a otra misión. Cambiamos de la parte de industria de reducción de emisiones a la parte de envejecimiento activo para conseguir que esas personas, como decía antes, esa segunda adolescencia que mi buen amigo Rubén y Carolina siempre me cuentan, que aprendo mucho de él a veces. Pero esta vez el primer consorcio lo va a presentar Ana Coto, la investigadora de la Universidad de Oviedo, y ese consorcio ELDER. El líder es Enrique Caso, de la empresa Miomix. Ana, cuando quieras. Buenos días, consejero, autoridades, compañeros. Quisiera comenzar la presentación de nuestro consorcio. Voy a quitar esto mejor. Quisiera comenzar la presentación de nuestro consorcio inicialmente dando las gracias a la Consejería de Ciencia por haber creado una convocatoria tan novedosa como considero que es la convocatoria a misiones. Desde el mismo momento en el que oí hablar de esta convocatoria estaba segura de que queríamos formar parte de ella. Trabajar en cooperación, la asociación entre la investigación pública y la privada, el establecer sinergias, considero que siempre nos va a hacer más fuertes y por eso necesitamos convocatorias de este tipo. Para nosotros ha sido difícil concurrir en esta convocatoria. Somos muchos grupos con distintas visiones del mismo problema y resulta, por lo tanto, difícil conseguir un proyecto sólido con unos objetivos claros y consensuados. Pero creemos que el esfuerzo realizado merece la pena, no solo porque esperamos presentar un proyecto que a nosotros nos parece interesante, sino también porque, como decía la doctora Alimán, nos permitirá, creemos, concurrir a convocatorias nacionales e internacionales y con ello mejorar la financiación para nuestras investigaciones. Por todo ello, estoy hoy muy feliz de poder presentarles como coordinadora científica nuestro consorcio, el consorcio ELDER. Reducir en 1/3 la mortalidad prematura y la dependencia de las personas mayores es uno de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Organización Mundial de la Salud hasta el 2030.
pero la propia OMS indica que no se podrá alcanzar este objetivo si no somos capaces de diagnosticar de forma temprana la fragilidad. Es decir, que el desarrollo de un índice de fragilidad resultaría de mucho interés para la medicina preventiva de las personas mayores. El problema radica en el concepto de fragilidad. La fragilidad está provocado por una situación de estrés que lleva a una debilidad, creemos que progresiva, en la capacidad de respuesta de los individuos, lo cual provoca que ante cualquier suceso adverso pueda producirse una consecuencia fatal, como puede ser el disparo de la dependencia. El problema radica en cuál puede ser la causa de esta situación de estrés, porque las causas pueden ser muy variadas y necesitaríamos entonces tener una visión total del individuo para poder contar con una cierta seguridad de que vamos a ser capaces de captar esa causa con las debidas garantías. La visión total de una persona mayor es muy complicada, porque si bien es sencillo definir el envejecimiento de forma global, describir una población de personas mayores de 65 años, muchas de las cuales superan claramente los 90 años, hasta llegar a personas de 104, como la abuela de Juan Carlos que nos comentaba, hace que sea difícil describirlos, porque es una población muy heterogénea. Queda ya muy lejos aquella imagen del anciano tipo, que era fácilmente previsible porque constituía un colectivo muy homogéneo. Este colectivo, actualmente cada vez más numeroso, consta con una serie de características distintivas propias y de peculiaridades que debemos de tener en cuenta. Por ello, si realmente queremos desarrollar un índice de fragilidad, es necesario la caracterización de la población, pero una caracterización exhaustiva, multidisciplinar, profunda y abierta. Si tenemos en cuenta eso y además que Asturias es actualmente la comunidad más envejecida de España y por eso una de las comunidades más envejecidas de la Unión Europea, parece adecuado que seamos nosotros los que vayamos a desarrollar ese índice de fragilidad. Pero estábamos seguros desde el consorcio ELDER que si queremos alcanzar esa caracterización con multidisciplinaridad a la que anteriormente me refería, los grupos que compongan el consorcio ELDER deben tener esta diversidad. Y por ello, entre los socios, con características que muestran su especialidad en la biología y en la clínica, están el grupo del IPLA-CSIC, dirigido por el doctor Abelardo Margolles y especializado en el estudio de la microbiota. El grupo Micromodi, dirigido por el doctor José Antonio Boga, del Hospital Universitario Central de Asturias y del ISPA, especializado en la detección de enfermedades víricas, en estos momentos sobre todo la COVID-19. El grupo de especialistas en geriatría del Hospital Monte Naranco, centro de referencia para el envejecimiento en Asturias, dirigido por el doctor José Gutiérrez y especializado en las caracterizaciones funcionales de las personas mayores. Nuestro propio grupo, el grupo CERROS de la Universidad de Oviedo y del ISPA, especializado en la detección del estrés oxidativo y en la obtención de biomarcadores. Desde una vertiente sociológica forma parte también el grupo PROMEVI, dirigido por la doctora Vanessa Rodríguez y especializado en el estudio del bienestar social. El grupo SocialMen, dirigido por la doctora Cecilia Díaz y especializado en el estudio sociológico de los hábitos de vida cotidianos de los individuos, fundamentalmente desde el punto de vista de la alimentación. El grupo de la Facultad de Pedagogía, el grupo Estrena, dirigido por la doctora Susana Agudo y especializado en la educación y el empoderamiento de las personas mayores. El Centro Tecnológico CETIC, representado por Ignacio Pedrosa y especializado en estudios estadísticos y matemáticos utilizando la metodología de la inteligencia artificial y la tecnología Big Data. Pero además de estos 7 grupos de investigación y un centro tecnológico, también las empresas han aportado su investigación dirigida al envejecimiento y por ello contamos con 3 empresas. Microviable, especializado en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la microbiota. Muscle Technology, especializado en la detección de la sarcopenia temprana en los ancianos mediante la espectroscopía del infrarrojo cercano. Y Miomics,
una empresa especializada en la medicina individualizada, preventiva y de precisión, y que además, a través de su CEO, el doctor Enrique Caso, lleva a cabo la coordinación y gestión de este consorcio. Si bien todos nosotros aportaremos las variables mejores desde nuestra especialidad, estábamos seguros desde el principio que había mucha más información sobre las personas mayores en nuestra comunidad autónoma, y era aquella que habían obtenido durante décadas la Administración pública para poder realizar programas efectivos para las personas mayores. Por ello, la Administración pública debía estar presente en nuestro consorcio y, si bien no podía realizarlo como socios de pleno derecho por sus características, sí lo podían hacer como conveniados. Por ello, hemos establecido y estamos estableciendo convenios con el grupo del doctor Mario Margolles, de la Dirección General de Salud Pública, perteneciente a la Consejería de Salud, la Dirección General de Planificación, representada por la doctora Begoña López, perteneciente a la Consejería de Asuntos Sociales y Bienestar. Participa también el SESPA, representado por doña Noelia Varela, el ERA, representado también por la doctora Begoña López, y si participa el ERA, también contamos como colaboradores con ASCEGE, la Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias. Y si bien todos nosotros vamos a participar desarrollando nuestras capacidades al máximo para alcanzar el objetivo final, no conseguiríamos tener una visión total del individuo si no contásemos con el principal agente implicado, que son las personas mayores. Por ello, como último miembro del consorcio ELDER, tenemos como colaborador a la Confederación de Asociaciones de Personas Mayores, que nos asesorarán y vigilarán todos los procesos que llevemos a cabo. Tenemos entonces por delante la tarea de trabajar sobre una muestra poblacional en la que llevaremos a cabo estudios sociológicos mediante encuestas, caracterización funcional del individuo, y estudiaremos muestras que nos permitirán conocer desde su microbiota a sus características sarcopénicas, pasando incluso por su capacidad de respuesta inmunitaria contra la SARS-CoV-2. Esto nos permitirá conseguir muchas variables que se asociarán a las variables ya anteriormente adquiridas por las entidades de la Administración pública que he citado, lo que nos permitirá tener una amplísima base de datos sobre la que trabajarán con técnicas de inteligencia artificial y Big Data, el CETIC, ayudado por 2 de las empresas, Masel Technology y Miomics. Todo ello nos permitirá conseguir un índice predictor de fragilidad. Pero ya que habíamos conseguido, o ya que conseguiremos la caracterización de la población, utilizarla exclusivamente para el índice predictivo de fragilidad, nos parecía que era utilizarla no lo suficiente. Por ello, quisimos, a partir de estas caracterizaciones, poder empezar a buscar correlaciones entre factores importantes en las personas mayores, es decir, desarrollar un auténtico Lab Aging, en el cual trataremos de aumentar las capacidades preventivas, desarrollar políticas con estrategias de acción proactivas, pero también buscar laboratorios similares al nuestro en otras comunidades autónomas o en otros países de la Unión Europea para observar las semejanzas y divergencias y, en realidad, para trabajar cooperativamente. Además, tenemos la intención de que este no sea un estudio en presente, sino que tenga la capacidad de poder extenderse hacia el futuro, poder conocer cómo van variando estas variables, porque se verán modificadas y con ellas habrá que modificar el índice de fragilidad. Con esta modificación, además, podremos realizar una validación posterior, lo que mejorará las capacidades de prevención, predictivas y de reproducibilidad. Por todo esto, el consorcio ELDER tratará de mejorar de forma significativa la medicina preventiva para las personas mayores, no solo desarrollando un índice de fragilidad siguiendo los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud, sino también creando el laboratorio Lab Aging, con conexiones nacionales e internacionales que permitan dar respuestas precisas a los problemas que vayan apareciendo. En definitiva, el consorcio ELDER tratará con la ejecución del proyecto de reducir la dependencia en las personas mayores del Principado de Asturias. Gracias.
Puedes dejarlo ahí, Ana, el mando. Muchísimas gracias, Ana, por ajustarte al tiempo y por la interesante presentación. Seguimos con reducción de emisiones. Cambiamos ahora de envejecimiento a la parte industrial y vamos a presentar el consorcio Maprestas de materias primas estratégicas con Miguel Ángel Menéndez, de la empresa, director general de la empresa AGR, y Manuel Miranda, de Idonial. Por cierto, simplemente un comentario. ¿Sabían ustedes que Asturias tiene la mayor concentración de empresas refractarias de toda Europa? Aquí en Asturias, incluso por delante de Palatinate en Alemania. Y eso es conocimiento en esos materiales y eso es conocimiento que ha dado lugar a esta agrupación de empresas que están en el consorcio Maprestas. Y como ingenieros, supongo, Manuel, Miguel Ángel, que respetaréis precisamente el tiempo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. El consorcio al que yo represento en este momento, formado por las empresas que vienen ahí reflejadas abajo, se denomina o pretende desarrollar el proyecto de economía circular de las materias primas estratégicas para Asturias, Maprestas. Sí, muchas gracias, Manuel. El proyecto se desarrolla dentro del ámbito del Pacto Verde, recogido en un documento de la Comisión al Parlamento Europeo allá a finales del 2019. En él se recoge la importancia de la estrategia industrial que debe adoptar la Unión Europea y propone reforzar la autonomía en aspectos clave para alcanzar conceptos como la neutralidad climática o el crecimiento, pues de una manera disociada, el crecimiento económico al uso de los recursos industriales. En este sentido, se detecta una amenaza en ese tránsito. Y es que la sustitución de la actual dependencia de los combustibles fósiles puede llevarnos a una supeditación a vaivenes que puedan experimentar determinadas materias primas, metales, materias naturales, y que puedan influir en los objetivos básicos en el tránsito hacia esa neutralidad climática, crecimiento sostenible. Como ejemplo, puedo citar que el 60% de la producción mundial de cobalto, un elemento absolutamente básico para la fabricación de baterías, por ejemplo, se concentra en la República Democrática del Congo. Imaginaos lo que representa esta concentración en un solo país. Además, durante el último año hemos podido constatar las empresas la ruptura de cadenas de suministros como consecuencia de la COVID, lo que representa problemas realmente importantes en el desarrollo de la actividad de las empresas. Y, por otra parte, un reflejo de lo expuesto se resume en otro documento de la Comisión donde se habla de la resiliencia de las materias primas fundamentales. Por todo ello, se considera primordial prestar especial atención a determinadas materias consideradas estratégicas. ¿Cómo se llega a la calificación de estratégicas por parte de la Comisión Europea? Pues se llega a través de dos factores fundamentales. En primer lugar, la importancia económica en el desarrollo de la actividad dentro de la Unión Europea y, por otro, el riesgo que representa la ruptura de ese suministro.
Nuestro objetivo, por tanto, ya digo, empresas que trabajamos en el día a día, empresas y centros de conocimiento que trabajamos día a día en este ámbito, tenemos claro que la autonomía va a reforzarse o va a necesitar un refuerzo en la cadena de aseguramiento de suministro a través de dos fuentes básicas. La fuente primaria, la minería tan arraigada en Asturias, y fuentes secundarias, subproductos generados en la industria, residuos generados en las industrias. El conseguir que nosotros seamos capaces de aumentar esa autonomía que pretende la Unión Europea, ese aseguramiento de suministros, el conseguir eso dará pie a una reducción de las dependencias respecto a esos materiales, minerales, materiales estratégicos. Por supuesto, hay un paso fundamental que es la mejora en la eficiencia de los recursos, paso absolutamente fundamental, y otro concepto en el que estamos plenamente imbuidos es la circularidad. Todos conocemos reducir, reutilizar, reciclar y la última R, la de reintroducir en la cadena de producción aquellos subproductos, residuos que estamos generando. Bueno, vamos a cumplir tiempos. Dentro de los objetivos que nos establecemos en el proyecto, en primer lugar es el adquirir una visión global de esas materias primas estratégicas que actualmente ya existen en las cadenas de valor de la producción de empresas en Asturias. Y, por otra parte, pues bueno, evaluar el alineamiento del actual sistema regional de conocimiento, centros tecnológicos, universidades, las propias empresas, por supuesto, evaluar ese alineamiento con los objetivos finales que buscamos, ya digo, incremento de esa autonomía en el ámbito de las materias primas. Además, como un reto al final representa una oportunidad, lo que pretendemos es bueno, pues orientar de alguna manera las políticas de I+D+I y unirlas de manera muy estrecha a la parte de la inversión empresarial. En lo que respecta al impacto que esperamos del proyecto a desarrollar, bueno, quizá somos muy optimistas, ¿no? Pero pretendemos, en primer lugar, concretar un listado de tecnologías que a veces estamos usando en el día a día de las empresas, tecnologías que luego son también conocidas por los centros de investigación, y orientarlas hacia esa obtención, valorización de materias. En segundo lugar, bueno, tenemos como esperamos obtener un listado de futuros proyectos de demostración, pero proyectos de demostración a corto plazo y proyectos de demostración con materias que existen actualmente y que nosotros tenemos en mente. Un paso importante, pretendemos por lo menos aportar un granito de arena dentro de la estrategia Asturias RIS3, que viene desarrollándose desde hace años ya y especialmente en lo que respecta a materiales avanzados y sostenibles. Y un ejemplo de ello es el proyecto impulsado desde IDEPA, denominado Asturias Paradise Hub Circularity. Creemos que el proyecto puede bueno, pues aportar, ya digo, un granito de arena en todo este desarrollo. Y finalmente, el impacto que esperamos, a lo mejor también seguimos siendo un poco optimistas,
es colocar a las empresas, al conjunto de entes de conocimiento que tenemos en Asturias, que seamos capaces de colocarlos en un nivel prevalente dentro del conocimiento a nivel nacional. Porque eso permitirá que, por una parte, podamos exportar tecnología en este campo y, por otra parte, que las empresas asturianas seamos capaces de aprovechar ese conocimiento para invertir y mejorar en competitividad. Y sin más, doy paso a Manuel Miranda. Bueno, al final nosotros vamos a hablar solamente del proyecto piloto. Buenos días a todos. Y en este caso el piloto es una cosa muy simple. Vamos a tratar de ver una serie de materias primas, caracterizarlas, ver vías posibles de beneficio directo, lo más directo posible. Y para ello nos vamos a tener al famoso listado de las 20 o 30 materias primas críticas establecido por la Unión Europea. Este listado va variando y aquí tenemos el correspondiente al 2020. Como veis, tenemos, por casualidad, ha aparecido en dos columnas y tenemos el cobalto y el carbón de coque por una parte y el vanadio y la bauxita. Para los que no estáis en ello, porque es más fácil saber de envejecimiento, creo que de materias primas, el cobalto, bueno, ya se nos ha contado que viene del Congo y es una materia prima que está en los catalizadores, por ejemplo, como también el vanadio. Y entonces, si queremos mantener el nivel de vida que tenemos y llegar a más de 55 años o por ahí, antes de que nos peguen un tiro y nos manden al otro barrio, pues tenemos que tener esas materias primas disponibles para nosotros, ¿no? ¿Qué decir del carbón de coque, que ha sido la base de la industrialización de Asturias desde el siglo XIX, los hornos altos, y sigue siendo hoy día de lo que dependemos en un 20% directo del PIB de los hornos altos de ArcelorMittal, verdadero corazón de la provincia, ¿no? Para no hablar tampoco de la bauxita, fuente del aluminio, tan traído y llevado últimamente, y también una fuente de la materia prima de los materiales refractarios de los que todos dependemos. A mí siempre me gusta decir que los refractarios, aunque no son unos materiales para alta temperatura, de los cuales no tenemos conciencia hasta el verdadero último momento en el cual en el crematorio estás en contacto con el revestimiento refractario y lo que entregan a tu familia probablemente es más refractario que otra cosa. O sea que, el proyecto en realidad lo que se trata es de hacer un poco de proselitismo y buscar dentro de estas 140 empresas o organismos que estamos hoy aquí que hagan a su vez, vamos a decir, propaganda de este tipo de proyectos como es el Malprestas, que trata de localizar qué materias primas están entrando en nuestras cadenas de valor, de manera que vamos a decir que no vuelvan a salir de Asturias y se usen muchas veces. Se pone siempre el ejemplo de los hornos altos o de la industria siderúrgica japonesa, que es capaz de reciclar 20 veces el mismo material dentro de sus instalaciones. Hombre, los japoneses son un poco distintos. Yo estuve hace un par de años, justo antes del COVID, en una conferencia en Japón y hablaba el director general de una de las empresas más importantes, JFE, y ellos hacían una planificación dentro de su empresa a 100 años, ¿no? Quizá tengamos algo que aprender también en este caso de los japoneses. Bueno, para no alargarme, la idea principal es esta del proselitismo y luego vamos a ver si somos capaces de saber entre todos de estas 30 materias primas qué es lo que está entrando en Asturias y lo que no debería salir. Deberíamos utilizarlo al menos 20 veces para ser como los japoneses. Esta fotografía que me pasó Miguel Ángel es un ejemplo del tipo de materiales que estamos pensando reutilizar, ¿no? Vamos a usar lo que son residuos de distintos tipos y colores y vamos a intentar reciclarlos y el propio proyecto tiene esta estructura circular que a los muy asturianistas entre vosotros os recordará el ojo este que se pone en las casas para evitar el mal de ojo. O sea que no nos echéis el mal de ojo porque os va a rebotar, porque este proyecto va a salir adelante y los que surjan a partir de él. Y solo me queda dar las gracias a los 12 avezados que se han comprometido con el proyecto, que en este caso son AGR, nosotros como Idonia, Cogdoy, Cogersa, Ferrosadín, Aleastur, Arciresa, el grupo UNOSA y Masa EDP, UNOSA, tengo que aclarar aquí, UNOSA,
el clúster de refractarios de Asturias y la universidad estamos como simplemente observadores, no intervenimos directamente en el proyecto. Y sin más, esperamos que damos las gracias, como no, a la Consejería por haber tenido esta iniciativa y esperemos que luego este tipo de trabajo, que no nos va a dar tiempo a realizar por lo apretado de los plazos en su completitud, pues tenga continuidad posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Como me engañasteis, dijiste que iba a sobrar tiempo. Pasamos al siguiente consorcio, solo quedan 3, pero muy interesantes, de verdad. Llamamos al escenario a Rubén Hidalgo, de CAPSA, y a Patricia Rúas, en un proyecto que trata sobre esos 39 millones de bacterias que tenemos en nuestro intestino y que ahora sabemos que tienen mucha influencia sobre nuestra calidad de vida y sobre nuestra salud. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Cuando pensamos en cómo toma forma el mundo en el año 2030, y simplificando mucho, casi al absurdo, hay 3 grandes fuerzas que mueven la dirección en la que conducimos a la humanidad. Una es el cambio climático, otra es el envejecimiento de nuestra población y otra es el proceso de urbanización extrema que estamos viviendo. Esto nos dibuja un entorno mundial que tiende a la homogeneización de nuestros contextos vitales. Aún así, aun en este contexto homogéneo, si pensamos en cómo afecta a variables como la longevidad, sigue siendo muy complejo entender cómo podemos interactuar con ese mundo, con ese concepto de la longevidad. Cosas como nuestro ecosistema interior, nuestro estilo de vida o nuestro contexto vital influyen de forma determinante cómo toma forma nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida. Nosotros en CAPSA Food enfrentamos el desafío preponderando la importancia de la nutrición. Es decir, cómo fijándonos en uno de los elementos circunstanciales, vitales, para cómo vivimos la experiencia de la vida, condiciona efectivamente cómo nos conducimos a esa calidad de vida. Y centrándonos solo en nutrición, vuelve a ser un área tremendamente compleja en su influencia, en cómo se expresa en términos de longevidad, porque el mismo nutriente no afecta de forma igual al individuo. Es decir, cada uno de nosotros recibe el mismo nutriente de una manera diferenciada. Y eso es precisamente lo que nos lleva a un concepto que hoy en día yo creo que ya se habla con normalidad, que es la nutrición personalizada, que quiere decir que un mismo nutriente afecta a cada uno de nosotros de una manera muy determinada. Bien, ese es el vehículo conductor que nos guía para buscar la colaboración con esta serie de organizaciones. Pero antes de explicar por qué este consorcio, a mí me gustaría rescatar la importancia de la consejería al hacer este movimiento, ¿no? Porque siempre es muy arriesgado crear algo nuevo desde la Administración. Y yo quería agradecer al staff, a Iván Aitor, a Luis, que lo vi antes, y a una serie de personas que realmente, cuando se hacen unas cosas nuevas, efectivamente surgen complejidades administrativas y de todo tipo, pero no por ello debemos penalizar a la Administración que intente hacer este tipo de cosas. Porque en nuestra posición, como CAPSA Food, como tractores, en un mundo que ahora se enfrenta a una recuperación, entendemos que sin colaboración público-privada hay ciertas cosas que no vamos a ser capaces de hacer solos. Con lo cual, este contexto de llamada a la acción a nosotros nos motiva especialmente poder hacerlo, ¿no? Y si lo podemos hacer de la mano de los centros de conocimiento de referencia del Principado de Asturias, con los centros tecnológicos, con toda la especialidad que tienen dentro y con las agencias de investigación existentes en nuestro territorio, realmente esta convocatoria nos dibujó un contexto adecuado para buscar esa coordinación entre estrategias que parecen muy distintas de puertas para adentro, pero cuando las pones en común aparecen elementos que nos hacen coordinarnos y llevarnos a la acción. Y especialmente quiero rescatar la importancia también de la asistencia de empresas tecnológicas de Asturias, que son pequeñas hoy en día, pero que serán grandes. Yo creo que están llamadas, ¿no?, a reconvertir, ¿no?, también sectorialmente la región. Y para nosotros también es un estímulo entender cómo la lógica tecnológica interactúa con el futuro del desarrollo de la nutrición. Pero, teniendo en consideración la nutrición
y cómo afecta a nuestro organismo, hay un órgano que ya se le reconoce como órgano, que es la microbiota intestinal, que nos ayuda a entender esa complejidad de interacción. Cuando empiezas a entender cómo cada uno de los nutrientes no solo nos afecta a nosotros, sino a los microorganismos que pueblan nuestra microbiota intestinal, realmente nos permite estudiar muy a fondo cómo esa interacción nos dan visos a futuro a través de la modulación de rutas metabólicas de nuestros microorganismos, cómo van a afectar a medio y largo plazo a nuestra calidad de vida. Y esto es lo que hemos intentado desarrollar conceptualmente en la misión y es lo que esperamos desarrollar. Realmente dar vida y desarrollo y recorrido a la cadena de valor del microbioma, donde tenemos un principio que es la microbiota intestinal y es como esa expresión genética de los microorganismos de nuestra flora intestinal está por descubrir. Tenemos que localizarla, tenemos que fijarnos en ecosistemas concretos dentro de nuestra microbiota, hacer metagenómica, entender su función, entender las rutas metabólicas que se dibujan de nuestros microorganismos y a través de entender ese tipo de relaciones que son complejas y está por descubrir, la comunidad científica así lo pone en boga actualmente, entender cómo a través de la nutrición, de la interacción con esas rutas metabólicas, identificando biomarcadores, vamos a ser capaces de dirigirnos a métricas muy concretas que nos determinan cómo ese individuo en concreto está trabajando por su salud presente y futura. Para acercar ese mundo de caracterización de la microbiota intestinal senior de la población, necesitamos evolucionar ciertas tecnologías desde el estado del arte actual. Una de ellas, la secuenciación a nivel metagenómico de esos microorganismos, es decir, cómo vamos a ser capaces de analizar nuevas vías de secuenciación más precisas, a más bajo coste, que permitan esa accesibilidad para el individuo de poder controlar realmente cómo se está comportando su microbiota, sus microorganismos y cómo eso tiene consecuencias con lo que hace en su dieta, en su día a día y cómo repercute en su salud. Una vez que tenemos la secuenciación y esa información la obtenemos, tenemos que acercarla al consumidor. Hoy en día lo podemos hacer con un test de muestra orgánica que llevamos al laboratorio, hacemos el estudio y le damos las conclusiones, pero queremos acercarlo al hogar, queremos acercarlo, que sea accesible el conocimiento. Hoy en día regulamos nuestra glucosa en sangre con dispositivos que tenemos en nuestro hogar y entendemos lo que hacemos y lo controlamos. ¿Por qué no? Vamos a tener un hardware que sea capaz de estar en casa y que nos sirva para monitorizar nuestra salud con precisión, pero entendiendo qué estamos haciendo. Porque cuando pensamos en ese mundo 2030, que estamos configurando esa dieta global que se debe dividir en un equilibrio entre sostenibilidad ambiental, entre salud y accesibilidad del alimento, necesitamos entender como individuos cómo lo que comemos cada día, cómo los alimentos que llevamos a nuestra cesta básica a la compra y cómo tratamos esa dieta y esos nutrientes afectan a nuestra salud. Y necesitamos informar de manera precisa al consumidor, a la sociedad en general. Y este tipo de tecnologías puede acercar un mundo nuevo de aproximación, haciéndolo tremendamente accesible. Una vez que tenemos ese dispositivo en el hogar, a la industria, de la mano de las agencias de investigación, de los polos de conocimiento, nos queda desarrollar formulaciones muy específicas para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros compra, en el mundo de la cosmética, una crema en función de nuestro tipo de piel. Unos tienen las pieles secas, otros grasas o determinadas características especiales. ¿Por qué no orientamos la alimentación a ese tipo de personalización? Si sabemos que la alimentación no funciona igual para cada uno de nosotros, hagamos una alimentación como industria, que realmente sea personalizable, entendiendo cómo afecta ese nutriente al individuo. De esto trata esta tercera parte, este eje de la propuesta de valor. Cómo vamos a ser capaces de diseñar fórmulas probióticas, pero también cómo las vamos a introducir en las matrices alimentarias que cada uno de nosotros lleva a la cesta básica de la compra, ¿no? Y cómo aseguramos que esa interacción cada vez sea más personalizable para el usuario. Al final, estamos hablando, si lo llevamos al campo de la tecnología, a descubrir el código fuente que define el software que tenemos programado aquí, en nuestro interior, con nuestros microorganismos, cómo entendiendo la lógica de ese código fuente somos capaces de interactuar con él, reprogramarlo y asegurar que juega a nuestro favor,
que realmente condicione nuestra salud actualmente al medio y largo plazo, y cómo el hardware que somos capaces de generar permite esa monitorización. Hablamos de una misión científica, tenemos que llegar a un punto en el que digamos misión cumplida. Eso es el hardware, que sea capaz de interpretar ese software y esas métricas que le digan al individuo, estamos consiguiendo el objetivo. Tu salud está cada día más cerca y la longevidad será una mayor realidad para ti. Y por eso es muy importante el eje 4, en el sentido de, una vez que tenemos esa interpretación de nuestra microbiota, ese software controlado, a través de ese hardware que ponemos en dispositivos, en manos del consumidor, realmente tenemos que hacer una plataforma en torno a ello, donde hay una serie de datos y una serie de tecnologías digitales que podemos usar para reforzar cómo guiamos a un individuo senior en una búsqueda de mejores condiciones vitales. Eso estamos hablando de tecnologías de Big Data, de bioinformática y una serie de mayores tecnologías que nos permiten amplificar la experiencia del usuario y trabajar entendiendo no solo individuos, sino comportamiento a nivel grupal como sociedad. Y, por supuesto, nosotros nos debemos a nuestra misión, que no es otra que recoger un producto del medio ganadero y dar salud al consumidor. En ese objetivo de cadena de valor del microbioma entendemos que el producto lácteo sigue jugando un papel fundamental. Y gracias al trabajo que hacemos y seguiremos haciendo con el IPLA, pues seguiremos haciendo cosas como esta. Adelante, Patricia. Gracias, Rubén. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues siguiendo al hilo de toda la cadena, de todos los ejes que os presentó Rubén ahora, os queremos mostrar aquí cómo, a modo de prueba de concepto, se podría implementar esto en un estudio piloto que realizaremos en un tiempo relativamente corto, pero que podría ser una fase inicial para futuros proyectos con una hoja de ruta similar. La hipótesis de la que nosotros vamos a partir concreta para esta prueba piloto específica es que la microbiota intestinal de la población senior puede ser modulable, es decir, modificar esos microorganismos que están en la microbiota intestinal mediante la una intervención dietética con un microorganismo probiótico. Y en este caso vamos a elegir un microorganismo probiótico que pertenece a la colección de momento del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, porque tiene una capacidad para reducir unos estadios inflamatorios. Y sabemos que una de las características de la población senior es que tiene un perfil proinflamatorio. Bueno, inicialmente, partiendo de esta hipótesis, ¿cómo la vamos a abordar? Pues inicialmente lo que vamos a intentar hacer es estudiar en una cohorte o una serie de bases de datos disponibles de metagenomas de poblaciones similares generadas en otros consorcios, en otros países, pues intentar detectar esos biomarcadores que nos van a permitir relacionar cómo una microbiota puede estar envejeciendo y cómo se cambian esas poblaciones microbianas en muestras que son fácilmente accesibles, como en este caso es una muestra de heces. Por otro lado, también vamos a actualizar el estado de todas estas técnicas de las que os hablaba Rubén, técnicas muy poderosas que están avanzando muy rápidamente para adquirir conocimientos sobre los genes que están suministrados por esos microorganismos, lo que se conoce con el nombre de microbioma, y nos permitirán, por lo tanto, facilitar la obtención de esos biomarcadores. Luego, digamos ya más a nivel de laboratorio, lo que vamos a intentar hacer es, por un lado, escalar la producción de un yogur probablemente fermentado con esta cepa que os comento, que es capaz de reducir el perfil proinflamatorio de una población anciana, que eso lo realizaremos en CAPSA. Y, por otro lado, nosotros en unos estudios in vitro en los cuales llevaremos a cabo fermentaciones de la microbiota intestinal, pues veremos cómo van evolucionando estas poblaciones microbianas, no solo la composición, sino su función. Estas son básicamente las tareas del estudio, en las cuales no voy a entrar en detalle por falta de tiempo, pero lo que pretendremos hacer es un seguimiento de la microbiota para comprobar por técnicas diferentes quiénes están modificando o no en presencia del probiótico y cuál es su función a través de una serie de metabolitos microbianos que ellos producen. Nuestro objetivo final, por lo tanto, sería desarrollar esos biomarcadores potenciales que nos vayan a relacionar quiénes están y qué función tienen en la microbiota intestinal de ancianos, comparándolos con poblaciones más jóvenes o con ancianos
que tienen una salud envidiable. Y, por otro lado, lo que pretendemos también, en este caso, es generar un alimento probiótico con esta cepa específica que tendría el potencial para atenuar los estados proinflamatorios de esta población senior. Evidentemente, esto es un estudio piloto, pero sería necesario validarlo con estudios de intervención con la población destino, en este caso ancianos, en futuras ediciones de estas misiones. Y, bueno, para finalizar, por falta de tiempo, que ya veo aquí al moderador a mi espalda, también me uno a las felicitaciones a la Consejería, al señor consejero, por haber tomado esta iniciativa que se alinea muy bien con todos los planes de la Agencia Estatal de Investigación española y, por supuesto, de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Si yo fuera tú, dejaría de hablar a Rubén, pues se comió 10 minutos en tu presentación. Mientras hacen el cambio, una petición para el tema de alimentación personalizada. Me parece un tema espectacular, pero yo vivo en Oreña y tenemos dos alimentos que no pueden ser malos, imposible que sean malos para nada, ni para las bacterias ni para nosotros, que son los chorizos sabadiegos y los callos de Noreña. Mirad a ver si encontráis alguna bacteria de esas que lo demuestre científicamente, por Dios. Pasamos a la siguiente misión, la misión de hidrógeno. No me falléis, Noel, Charlie, subid al escenario, por favor. Confío en vosotros para poder atajar esos minutos que llevamos de retraso, que tampoco son tantos. Muchas gracias. Bueno, gracias, David. Intentaré ajustarme al tiempo y, de hecho, el ser uno de los últimos ponentes pues nos obliga a ello, para ir ajustando los tiempos de la jornada de hoy. Bueno, antes de nada, gracias a todos por estar aquí. Un saludo a las autoridades, a los otros miembros de los proyectos del programa Misiones. Quería también agradecer, aunque lo haré así brevemente para no comer mucho tiempo, pues agradecer a la Consejería por esta iniciativa, me parece muy interesante y yo creo que, bueno, me uno a lo que ya dijeron otros ponentes, que no debe quedar aquí y debe ser pues el primer paso para iniciativas de este tipo que resultan muy interesantes, muy importantes en Asturias para consolidar toda la industria y toda la investigación de la región. Bueno, pues vivimos en una etapa de cambio, todo el mundo lo sabe, una etapa de cambio que necesitamos reinventarnos, necesitamos modificar nuestro sistema productivo, necesitamos pues también adaptarnos a toda esta nueva realidad, ¿no? Una nueva realidad que viene marcada fundamentalmente, como todo el mundo sabemos, por la eliminación o una reducción muy grande del uso de combustibles fósiles y en favor de las energías renovables. Bueno, en este marco, en este futuro a corto, medio y largo plazo al que nos enfrentamos, pues el hidrógeno se espera que tenga un papel clave y forme parte de este mix energético de las energías renovables futuras. Bueno, me uno también a la reflexión de David que hizo en la charla del principio. No sabemos hasta qué punto el hidrógeno puede tener un recorrido tal como se está viendo ahora, ¿no? Parece que hay un boom, que el hidrógeno pues bueno, se va a usar para todo y va a ser la solución a todo, pero lo que está claro es que va a tener un papel importante, como mencioné, en este mix energético del futuro, ¿no? Y lo va a tener porque bueno, el hidrógeno presenta unas características que lo hacen muy atractivo. En primer lugar, bueno, es una fuente de energía, con ello producimos energía. Otro aspecto muy importante es que almacenamos con ello energía, que eso es uno de los pilares claves a la hora de afrontar el problema de esta transición energética, el almacenamiento de energía. El hidrógeno también es competitivo en movilidad y también se puede utilizar para muchos procesos industriales y cada vez estamos viendo más usos o más investigación en diversos procesos que afectan a muchas industrias, ¿no? Por supuesto que el hidrógeno no es nuevo y hay muchas industrias que lo están utilizando, pero estas que lo están utilizando también se van a venir
de alguna manera afectadas por esta nueva tendencia, ya que el hidrógeno que estamos planteando aquí, que planteamos con esta misión y que plantea, digamos, la sociedad a futuro, va a ser un hidrógeno verde, ¿no? Entendido como un hidrógeno producido por fuentes renovables, y no un hidrógeno gris como el que es el que está produciéndose ahora mismo, que es a partir de combustibles fósiles, ¿no? Bueno, pues con este panorama y viendo que estamos en Asturias, una región eminentemente industrial, afortunadamente, con un PIB donde la industria tiene un peso muy importante, mayor de la media de España, pues nosotros no podemos quedarnos atrás, nosotros tenemos que subirnos al carro, no podemos perder el tren del hidrógeno y de muchas cosas, pero bueno, el caso que nos ocupa es el hidrógeno, y tenemos que estar ahí si queremos que nuestra industria siga en Asturias, se consolide y tenga un futuro y sea competitiva a medio y a largo plazo. Y para ello, pues hay que empezar a dar pasos, y creemos que este proyecto Misiones puede ser un paso muy importante en esa línea, ¿no? Para este proyecto nos unimos un grupo de empresas que es bastante representativo de la industria de la región, de diversos ámbitos, y con empresas que tienen consolidación y que tienen trayectoria y son punteras en sus campos. Bueno, digo empresas, pero quiero señalar también que participan también organismos de investigación y fundaciones, como podéis ver en la pantalla, ¿no? Hay unas empresas beneficiarias. Enunosa es la empresa que va a coordinar este consorcio, pero también está EDP, IMASA, está la Universidad de Oviedo, está Idonial, está el INCAR, está el consorcio, el clúster de la industria del metal, Metal Industry, y Duro Felguera, y como empresas, fundaciones o organismos colaboradores está la Fundación Asturiana de la Energía, TFK, Química del Nalón, Hidritec, Vindar, es que sin gafas, no traje gafas, entonces tengo que acercarme bastante. Vindar, Idesa y Nortegas, y a veces se me olvida una. Somos 15, entonces a veces me pasan esas cosas, ¿no? Bien, pues aunque ya resumí un poco los objetivos de este consorcio, que es simplemente poner Asturias en el mapa del hidrógeno, os pongo aquí un poco los objetivos desglosados, muy resumidos, pero yo creo que son representativos para mostraros lo que queremos en este consorcio. Primero, pues es en relación al posicionamiento de Asturias como una comunidad referente en el ámbito del hidrógeno, y consistirá en generar una estructura a nivel regional que permita pues, mostrar este posicionamiento. El segundo objetivo está en relación con la competitividad tecnológica e industrial, y como veis ahí, pues será relevante habilitar y reforzar la capacidad de la industria asturiana para acceder a este nuevo mercado. Y el tercer objetivo pues, es implementar una energía renovable, como es el hidrógeno, a nivel regional, que sea una de las fuentes que tengamos nosotros para reducir las emisiones a corto y medio plazo. Bien, ahora os comentaré un poco la estructura del proyecto. El proyecto se divide en 4 actividades principales que podéis ver ahí en la tabla que presento en la pantalla, cada una de ellas liderada por una organización, uno de los beneficiarios del proyecto, y básicamente es una primera actividad liderada por EDP, que tiene el objetivo de definir un poco y analizar las características económicas y tecnológicas y sociales en relación a una implementación futura de toda la cadena de valor del hidrógeno en Asturias, ¿no? Concluirá también con un análisis de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tiene este tipo de industria. Una segunda actividad que ya, digamos, más centrada en discernir proyectos concretos de I+D que se pueden desarrollar dentro de Asturias en relación con el hidrógeno, y también definir una hoja de ruta al respecto. La tercera actividad va en relación a un proyecto experimental que va a explicar el compañero Juan Carlos Piquero, de Idonial, y, por último, una última actividad más de gestión y coordinación del proyecto, ¿no?
Este proyecto se monitorizará internamente con una serie de marcadores, indicadores de calidad, como todos los proyectos que presentaron los diversos compañeros aquí, pues consistirán en unos entregables, unos indicadores más cualitativos y después unos marcadores más cuantitativos, pues relacionados con el número de proyectos que vamos a identificar, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ya, sin más, voy a dar paso a Juan Carlos y os explicará el proyecto experimental. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como dijo Noel, el proyecto versa sobre el hidrógeno y en ese marco, pues bueno, vamos a hacer un proyecto piloto que está muy focalizado también a los desarrollos que puede llevar en este marco, digamos, la región de Asturias, ¿no? Asturias es una región que tiene una industria muy fuerte desde el punto de vista de ingeniería y de fabricación de componentes y también tiene muy arraigado el desarrollo de materiales. Y en esa línea pues hemos definido un proyecto piloto que nos permita pues eso, estudiar qué va a pasar con los materiales cuando empecemos a usarlos masivamente con el hidrógeno. ¿Vale? El proyecto piloto al final va focalizado a cuando el hidrógeno se implante en la industria con estos nuevos desarrollos, pues evaluar cómo vamos a fabricar y usar esos materiales para que se comporten de manera adecuada en su puesta en servicio. Vale, el hidrógeno es un material, o sea, es un elemento que en contacto con materiales como el acero pues puede dar ciertos problemas, ¿vale? Y los tenemos aquí definidos: fragilización, ampollamiento, agrietamiento, etcétera, y tenemos que evaluar cómo se va a comportar el material cuando lo pongamos con el hidrógeno. En esa línea hemos definido un piloto que tiene 3 objetivos. ¿Vale? Primero, estudiar los materiales y la ingeniería de cómo fabricar para conseguir componentes que funcionen bien en su vida en servicio en contacto con el hidrógeno. Una segunda fase, que será un desarrollo, digamos, experimental. Haremos un ensayo empírico que nos permita validar eso que hemos definido y contar finalmente con un demostrador tecnológico que nos permita validar en la región pues cómo va a funcionar los materiales en contacto con el hidrógeno. Vale, al final hemos puesto básicamente es el acero, el material que más se utiliza, y es un material también que es mayoritario en la región. Entonces, bueno, la idea es esa: hidrógeno con acero y un ensayo de puesta en servicio. ¿Vale? Este ensayo, ¿cómo lo vas a desarrollar? Pues con un plan operativo que va a ir en 3 fases. Una primera fase, digamos, que es un estudio más teórico, en el cual pues, evaluaremos un poco las características de varios materiales, varias calidades de acero y cuáles son las condiciones de puesta en servicio que puede tener este material en función de necesidades de la industria o aplicaciones. Pues como hemos hablado, que la hoja de ruta del hidrógeno pues, puede abarcar desde almacenamiento, transporte, uso del hidrógeno. Pues en función de dónde se vaya a utilizar, pues tendremos unas determinadas requerimientos o propiedades que necesitaremos. ¿Vale? Pues en esa fase teórica haremos una definición de calidades de materiales que pueden trabajar en esas aplicaciones y cuál será su puesta en servicio. Y eso lo llevaremos a un ensayo piloto que será totalmente práctico. ¿Vale? Haremos un ensayo de disbonding en el cual someteremos a esos determinados materiales que hemos seleccionado a unas determinadas condiciones de puesta en servicio, una carga de hidrógeno en determinados tiempos de aplicación, presiones, temperaturas, y de ahí sacaremos unos resultados, lo que nos permitirá pues, ver a futuro los materiales realmente cómo se comportan cuando los usamos trabajando junto al hidrógeno. Los ensayos que haremos básicamente serán ensayos de propagación de grietas y veremos que bueno, pues cuando las grietas aparezcan de manera masiva, pues esos materiales serán digamos, peores para su uso, y cuando no surjan grietas o la velocidad de propagación de grietas sea mucho menor, pues serán materiales que funcionarán mucho mejor con el hidrógeno. Y finalmente pues tendremos ese demostrador, tendremos ese sistema, ese equipo preparado para que cuando alguna industria, alguna ingeniería, algún fabricante de materiales requiera trabajar en un proyecto en esta línea, pueda venir y probar y comprobar que sus condiciones de vida en servicio, su material puede funcionar en la aplicación final sin antes de llegar a utilizarlo. Y bueno, quería agradecer a todos vuestra presencia aquí y a Consejería la iniciativa, porque nos ha permitido pues eso, colaborar entidades como centros tecnológicos, con universidades, con empresas, que no siempre es fácil porque no hay a veces ese ámbito, y nos permite en este caso pues, bueno, poder colaborar con todo este tipo de entidades para sacar adelante estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, Noel y Charlie. Nos queda la última misión. Por favor, no se vayan. La última misión está relacionada con salud digital. Es el proyecto eHealth y lo presentará Miguel Ángel Alcero, de Icertis, y el doctor José Antonio Fidalgo, de CIMBA. Tengo que decir, pueden pasar, por favor, tengo que decir que
que tengo especial cariño, quieres a todos tus hijos, ¿no? Pero siempre hay un especial cariño, primero porque Icertis es una empresa referente en Asturias, buen cliente y que trabaja con un crecimiento exponencial, y después porque con el doctor José Antonio Fidalgo llevamos un año de noviazgo. Hoy cumplimos un año, estuve mirando los WhatsApps, José Antonio. La Celestina fue Borja, además, tenemos quien nos haya presentado, pero un desarrollo que llevaba 8 años, un desarrollo tremendamente innovador y que no veía la luz porque no éramos capaces de comunicarnos muchas veces. Y tengo que decir que ahora mismo se está fabricando el segundo prototipo funcional de corsé avanzado que se va a poner a un paciente. Con lo cual es un ejemplo de que ha costado, José, pero creo que vamos en el buen camino. Muy bien, muchas gracias. Yo, además de, evidentemente, agradecer a la Consejería la apuesta por esta convocatoria de misiones, también creo que es importante el hecho de que hoy estemos físicamente todos en el teatro. Para mí, por dos causas o por dos motivos principales. Una, por ir, digamos, retomando el contacto físico y el networking también necesario dentro de la región, y para mí es una primera acción muy positiva. Y segundo, también por darnos la oportunidad de que todas las empresas, organizaciones, centros de investigación y tecnológico que estamos participando dentro de las misiones, pues podamos conocer también el resto de actuaciones que están desarrollando otras agentes dentro del Principado. Entonces, creo que es digamos, realmente importante este tipo de iniciativas. Yo, en 2-3 titulares, voy a intentar representar o reflejar qué supone el proyecto eHealth y por qué también el consorcio apuesta por la ejecución de este proyecto. La idea principal es abordar el problema de la mejora de la longevidad, de la autonomía de las personas mayores en Asturias desde una perspectiva también a lo largo de toda su vida y no únicamente cuando llega el momento de pasar o superar esa edad de los 65 años. Entendemos que existen un conjunto de patologías que pueden afectar y que están afectando a esa autonomía a llegada a esa edad, pero sin duda podemos estar en condiciones de poder abordar y poder monitorizar el impacto que pueden tener esas patologías en la autonomía de esas personas llegado a ese momento, sobre todo en aspectos de enfermedades crónicas. Por ello, como objetivo principal del proyecto, partimos precisamente de identificar y de territorializar ese problema de las enfermedades crónicas al conjunto de la población asturiana y cuáles son aquellas enfermedades que realmente tienen un mayor impacto en la reducción de esa autonomía. Con un proceso, podemos decir, estándar de análisis en cuanto a referencia, recogida de información, fuentes de datos, implicación, sin duda, de centros de investigación y centros tecnológicos que tienen un alto conocimiento en esa vía y, sobre todo, cómo poder plantear iniciativas que ayuden precisamente a mejorar y a generar un mayor volumen de datos en cuanto a lo que es la monitorización y la actividad de esas personas en diferentes ámbitos de su vida, ¿vale? Tanto a nivel de trabajo, en el hogar, en la educación y especialmente construir una actitud o desarrollar una actitud proactiva en esa línea. Todos somos conscientes de la situación en la que nos encontramos y que se va a incrementar en los próximos años en cuanto a lo que es el volumen de la población por encima de los 65 años en nuestra región y sin duda esa es una situación en la que sin duda estas personas quieren ganar autonomía. Antes también comentábamos al inicio de la jornada esa mujer con 104 años y que desea mantener su autonomía, eso es lo que debemos trabajar y sobre todo aquellas enfermedades que puedan acarrear a lo largo de su vida tengan un menor impacto al llegado a ese punto. Por eso es importante ver o asimilar el proyecto en una visión holística y global del ciclo de vida de las personas, partiendo de edades tempranas, donde ya se pueden detectar esa enfermedad y monitorizando el impacto que puede tener esa enfermedad a lo largo de toda su vida. Van a ser datos y resultados que nos van a poder ayudar a construir ese modelo. Como decía, la estructura del proyecto es una estructura principalmente basada en la recogida de información y la generación también, la identificación tanto de las enfermedades como de las tecnologías que pueden aplicar para monitorizar y mejorar el impacto de esas
enfermedades y, sobre todo, bueno, pues construir esa orientación hacia la medicina desde un punto de vista proactivo. Conseguir anticiparnos a una situación que pueda llegar a ocurrir pues, 10, 15, 20, 25 años más adelante. También, poner en valor, como han sido también todas las presentaciones, el propio consorcio, donde tenemos, pues, evidentemente, un conjunto de socios que nos aportan ese valor, ese conocimiento, con una implicación y un liderazgo en cada uno de los paquetes de trabajo que tenemos desarrollados, pues, evidentemente partiendo por ICERTIS, pero también Idonial, CETIC, la FIMBA, los grupos de investigación de la universidad, y también poner en valor, pues, también como ponía en su intervención Rubén, pequeñas empresas tecnológicas, startups que han desarrollado productos y que están desarrollando productos y que están construyendo pues, un alto valor para atender y poder utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de estas personas mayores, que también forman un rol muy importante en el diseño del proyecto. Y luego, sin duda, pues, un conjunto de colaboradores que tanto desde la perspectiva de la construcción de prótesis, conocimiento también de herramientas para la atención a estas personas mayores, incluso otro tipo de acciones o implicación hacia otras empresas tecnológicas que también puedan participar del proyecto. Y sobre todo, pues, además de la fase de investigación y la fase de recogida de información e identificación de esas enfermedades, pues también, como el resto de misiones, el proyecto se cierra o ejecuta un proyecto piloto para validar también un poco esta orientación, para lo cual voy a dar paso al doctor José Fidalgo, que será quien os pueda contar el detalle de cómo este proyecto piloto dirigido a una enfermedad crónica, como en este caso es la esclerosis diatópica, pues puede trabajar con esta filosofía de trabajo de la misión. Buenos días, ya el último proyecto piloto. Prometo ser breve y ajustarme al tiempo. Bueno, pues el proyecto piloto del consorcio IGEL que tengo el honor de presentar va dirigido a una patología que es la escoliosis idiopática. ¿Vale? De una forma muy sencilla, quiero explicarles que es una deformidad de la columna que se produce en los 3 planos del espacio y es irreversible. Se manifiesta en una columna que previamente no tiene alteraciones y a una edad complicada en todos los sentidos, en el sentido amplio de la palabra, en la adolescencia, sobre todo en los 12 y los 13 años de vida. Afecta fundamentalmente a niñas a esta edad y tenemos diversas herramientas terapéuticas sobre las que podemos implementar para que poder producir el control de esta enfermedad. La principal, ¿cuál es? El corsé u órtesis de tronco. Es decir, hoy día lo único que consigue frenar hasta en un 95% de los casos la progresión de la curva es la adaptación de un corsé, con un nivel de evidencia el más alto que existe en el ámbito de la medicina, que es 1A. ¿Vale? ¿Qué pasa si nosotros no conseguimos controlar esta progresión de la curva? Pues que en la vida adulta vamos a tener una columna que nos va a producir problemas. Dolor, limitaciones en las actividades cotidianas y en la actividad laboral. Como pueden entender, esto choca frontalmente con todo el proceso que preconizamos desde la misión científica de envejecimiento activo. La magnitud del problema de esta entidad patológica queda muy clara cuando les digo que al año, en nuestra comunidad autónoma, ponemos 175 corsés a este perfil de pacientes ajustado a unos criterios clínicos y radiológicos. Bien, a lo largo de estos últimos, David decía 8, son realmente, perdona por la corrección David, 11 años, hemos desarrollado con recursos propios a través del apoyo de la Dirección y Gerencia de Luca y de la FIMBA, 2 prototipos. ¿Vale? Uno que es el dispositivo que se ilustra en la imagen, que es donde se suba el paciente para, con unas fuerzas correctoras, tratar de hacer la toma de molde de lo que luego será este corsé que les presento en 2 imágenes, corsé alto para curvas torácicas, corsé bajo para curvas lumbares. Gracias a misiones científicas y gracias a este consorcio IGEL, nosotros vamos a poder mejorar de una vez este proceso. ¿Vale? La imagen es muy gráfica, es decir, cuando tenemos una desviación de la columna, nosotros tenemos que hacer un corsé
que vamos a recomendar al paciente que lo lleve entre 20 y 22 horas al día hasta que su columna sea madura y desaparezca ya ese riesgo de progresión. Es decir, es un tratamiento exigente y es un tratamiento largo en el tiempo. Y nosotros tenemos que asegurar al paciente que lo va a hacer muy bien, que esto va a dar resultado. El resultado se ilustra en la imagen. Es decir, tenemos que ser capaces de garantizar un corsé que sea capaz de reducir lo máximo posible, lo máximo que el paciente tolere, esa curva que presenta, para que, como les decía, consigamos controlar este proceso. Bien, siempre con el paciente como eje de este proceso, de esta patología que es la escoliosis, nosotros ahora, en este consorcio IGEL, estamos en condiciones de asegurar el rigor científico en cada una de estas etapas, ¿vale? Mejorar la calidad asistencial en toda la elaboración de este corsé y siempre de la mano de la innovación y de la integración de la tecnología digital que tantos socios y tanta experiencia tenemos en este consorcio IGED. De una forma muy sencilla, ilustrando cada una de las subetapas del desarrollo del proyecto, la etapa 2A es la toma de molde. ¿Qué queremos hacer en el proyecto piloto? Queremos diseñar un dispositivo, una mesa nueva, que mejore los puntos débiles del prototipo que tenemos hasta ahora y que esté completamente sensorizada. Nosotros tenemos que saber qué presiones sometemos al paciente para reducir esa curva, qué elongación tolera la columna vertebral y, más importante aún, relacionarlo con el resultado radiológico que tenemos con el corsé puesto. Solo con la integración de todos estos datos podremos ir afinando de una forma con rigor científico toda esta tecnología. Pero no solo eso. Nosotros tenemos que garantizar que durante la toma de medidas se produzca una interacción entre el paciente y el método. ¿Cómo lo conseguimos? Con la robótica asistencial. Es decir, esa interacción social es donde la figura del robot, tan importante y tan de moda ahora en toda la medicina, nos va a facilitar crear un entorno amigable y distendido para que el paciente tolere todas las presiones a las que tiene que ser sometido de una forma más eficiente, ¿vale? En la fabricación del corsé, el proyecto piloto, ¿qué va a implementar? Pues una vez que se baja el paciente de la mesa con el molde ya tomado, nosotros queremos escanear ese molde y queremos convertirlo en un archivo 3D. ¿Para qué? Diciendo que es una deformidad tridimensional, tenemos que asegurarnos que los 3 planos del espacio seamos capaces de corregirlos de la mejor forma posible para esa eficacia del corsé. Pero no solo esto. Esto está muy bien y es muy teórico, pero no nos olvidemos que el producto sanitario final es el corsé. Es el corsé que tiene que ser capaz de reducir esa curva, que tiene que ser llevado entre 20 y 22 horas al día, una media de 2-3 años, ¿vale? Por tanto, tiene que tener un acabado acorde a la magnitud y a la importancia de estas misiones científicas. En esta imagen ven un prototipo de corsé e inmediatamente se nos pone encima de la mesa el reto de hacer un corsé todavía con un acabado mejor que seamos capaces de implementar, siendo pioneros a nivel mundial con la tecnología de la impresión 3D. Finalmente, como les decía, es un proceso largo, es un proceso donde tenemos que estar al lado de la paciente y su familia, porque son muchas horas de uso y es una edad complicada. Aquí nos vamos a servir de plataformas de telemedicina para asegurarnos que el paciente puede ser capaz de llevarlo esas 20-22 horas al día, conocer directamente qué problemas tiene en la fase inicial de adaptación, ver si le causa alguna molestia y demás para poder solucionarlo rápido. Pero no solo esto, hay que sensorizar también el corsé. Si la eficacia del mismo va relacionado con el número de horas, tenemos que tener algún sensor que nos diga qué presión está poniendo el corsé y por temperatura cuántas horas de uso lo ponemos al día. Finalmente, y para concluir, nos podemos servir de asistentes virtuales y gamificación para diseñar protocolos específicos de ejercicio terapéutico que nada mejor que a esta edad en la adolescencia nos va a garantizar que el paciente va a tener un envejecimiento saludable en el futuro con hábitos que ya se adquieren en la adolescencia. De una forma muy resumida, este es el proyecto en el que estamos trabajando ya con todo nuestro empeño e ilusión y queremos agradecerles su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Estos han sido los 6 proyectos de misiones y ahora llamamos al escenario al director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, una de las mentes detrás de este programa, Iván Aitor Lucas del Amo.
consejero, directora, vaya la que hemos liado. Autoridades, muchas gracias por acompañarnos hoy. A los participantes, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, muchas gracias por estar hoy aquí, muchas gracias por todas las horas que seguro que hay detrás, porque han sido muchas. Yo creo que hoy es un día para estar muy orgullosos, porque hoy Asturias hace historia. El programa de emisiones es la primera vez que se hace en toda España. Como bien comentaban, pues solo se ha hecho en la Unión Europea y a nivel nacional. Y además de ser la primera comunidad, creo que como buen programa de emisiones nos deja bastante más detrás de lo que estamos viendo, ¿no? Muchísimo más. Simplemente voy a haceros una pequeña mención de algunas de las cosas que hay detrás del programa, que creo que son interesantes que conozcamos. No sé si alguien de aquí se acuerda, porque como en el 2020 pasaron algunas cosas, pues esto nació en octubre del 19. Recién entrados nos empezamos a reunir unos cuantos. ¿Os acordáis que fuimos haciendo diferentes sesiones, como comentaba el consejero, para ponernos todos de acuerdo y marcar unos objetivos? Eso ya fue un hito, porque realmente ahí se empezaron a sentar unas bases de un proceso participativo que luego dio pie a tener una nueva gobernanza en la ciencia, a que esa gobernanza sentase las bases para la S3, a que esa gobernanza sentase las bases para la estrategia de transformación digital del Principado. Y todo esto sale de aquí, es decir, poco a poco se fueron viendo algunas de estos cambios en la gobernanza, en el ecosistema científico-tecnológico. Mención también cabe el decir que entre todos y todas nos marcamos unos objetivos comunes, nos marcamos unos objetivos para resolver unos retos que habíamos detectado como sociedad. Y esto lo hicimos aportando todos y todas lo mejor que teníamos dentro. Se sentaron las bases de lo que ahora tan manido es la colaboración público-privada. Esto es colaboración público-privada. Al que no le quede claro puede venir y verlo. Pero es esto la colaboración, no hace falta inventar nada más. Aquí estamos, la parte pública, la parte privada, todos buscando o intentando buscar una resolución de unos objetivos o unos retos que nos hemos marcado. Aprendimos también, y creo que es muy importante, a dejar a un lado el que hay de lo mío para empezar a luchar juntos por el que hay de lo nuestro. Y esto también es importante, porque esto se ha logrado aquí. Aquí al principio, y hay mucha gente que, por desgracia, estaba en octubre del 19 y ahora no está, pero han sido los menos, y los que han sido más han sido los que han sabido que lo nuestro, lo que está por encima de la parte personal, al final nos va a llevar más lejos como sociedad. Nos estamos marcando la senda conjunta para la Asturias que queremos para el mañana, y lo estamos haciendo entre todos y todas, y esto también lo estamos haciendo gracias a Misiones. Se están fijando, como decía, unos nuevos modelos de gobernanza y una política de puertas abiertas, que también se promueve gracias a Misiones. Se está realizando una I+D+I con, por y para la ciudadanía, que también es otro de los objetivos que se marcaban. No queda más que agradeceros, y quiero empezar por agradecer de una manera sincera y de corazón, de verdad, a todo mi equipazo. A Verena Ibar, a Luis, a Belén Onrubia, a Mercedes y a Guadalupe. Porque, como bien dijeron al principio, este es un programa nuevo, no había nada escrito sobre él y con gente como ellos hemos podido sacarlo adelante. Porque pensaron y creyeron en él y no han sido pocas las dificultades que hemos encontrado. Por tanto, muchísimas gracias de verdad. Quiero también dar las gracias a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí todos. A Vero, a Mario, a Blanca, a David como maestro de ceremonias, a vosotros y a vosotras, porque realmente estamos haciendo historia, como os decía. Muchísimas gracias, no solo a los 6 que estamos hoy aquí, sino a todos los 19 que han participado, 19 consorcios. En una Asturias de 1 millón y pocos mil habitantes, 19 consorcios científico-tecnológicos, donde participa la parte pública y la parte privada. Y esto no es más que el principio. Esto es simplemente el inicio de lo que va a venir por detrás o lo que va a venir después, ¿no? Yo quiero animaros a que esta colaboración público-privada se consolide, a que el que hay de lo nuestro
y que esa Asturias del 2030 que nos marcamos como objetivo, esa Asturias que queremos para nuestros hijos, nuestras hijas, el futuro próximo, que estos lazos no se rompan, que esto es simplemente el inicio, que ahora vienen misiones del CEDETI, programas europeos, misiones del 2022. Yo creo que tenemos por aquí un horizonte impresionante. Así que muchísimas gracias por la participación, por haber venido. Sin más, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias, director general. Pues estamos acabando. La verdad que es emocionante volver a poder tocarnos, bueno, tocarnos igual no, pero poder vernos otra vez físicamente. Y creo que es importante que en esta nueva colaboración entendamos que todos somos diferentes, entendamos que tenemos nuestros propios intereses empresariales, de investigación y demás, y que muchas veces nos tenemos que poner en la piel del otro. Y para eso les voy a contar una historia muy corta, que igual os gusta a los melómanos, y que la escuché del Premio Príncipe de Asturias, Pedro Echenique, que ha fallecido ya, pero tuve la oportunidad de conocer, junto a Emilio Méndez, y que cuenta así. Por cierto, ¿hay algún director de recursos humanos en la sala? Salvé. La historia es, estuvimos con el presidente de una gran compañía inglesa que tenía una entrada para oír la Sinfonía Inacabada de Schubert y, como no podía ir, entregó la entrada al director de Recursos Humanos. Al día siguiente se lo encontró la empresa y le preguntó, ¿qué tal el concierto? El director de personal le contestó, tendrá usted mi informe mañana por la mañana. Esto dejó sorprendido al presidente de la compañía, que acudió tempranamente a su despacho y se encontró con el siguiente informe. Informe sobre la asistencia al concierto del 20 de noviembre de 2008, pieza número 3, Sinfonía Inacabada de Schubert. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Se debería reducir su número y su trabajo debería ser distribuido entre toda la orquesta, eliminando así los picos de actividad. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas. La plantilla de esta sección debería reducirse drásticamente. Si realmente se requiere mayor volumen de sonido, esto se puede lograr mediante un amplificador electrónico. En tocar la semicorchea se empleó mucho esfuerzo. Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana. Si se hiciera así, sería posible emplear personal de baja formación. No sirve de nada la repetición con las trompas de pasajes, que ya han sido tratadas por la sección de cuerdas. Si estos pasajes redundantes fueran eliminados, el concierto podría reducirse de 2 horas a 20 minutos. Y finalmente, señor, señalar que si Schubert hubiese tenido en cuenta estos asuntos, ciertamente hubiera terminado su sinfonía. Así que intentemos no ser tan estrictos y, de verdad, por lo menos, si no podemos colaborar, por lo menos que nos comuniquemos y que tengamos y aprovechemos las ventajas de esta región asturiana. Y por último, 2 cosas solo. Voy a pedir un fuerte aplauso para todos, porque nos lo merecemos, año y medio, todavía no. Y después, que antes de marchar, sin moveros de vuestro asiento, simplemente os levantáis, por favor, os dais la vuelta y nos hará una foto desde el palco para que quede inmortalizado desde año y medio. Con lo cual, ahora el aplauso, que sí que nos lo merecemos.